Antes de comenzar, como hay personas que vienen de otros países, esto es para nuestra región, pero esta aplicación Rain Alarm está en todo el mundo. Es muy probable que si tienen radares en países que tienen un equipamiento importante, que también esté, pero si no, vamos a ver Windy TV, que esa es para todo el mundo y es el futuro. Esto es lo que está pasando ahora. La tormenta ahora la vamos a ver en esta aplicación. Pero el futuro, ¿qué ocurre de ahora en más adelante? Es Windy TV. En cualquier lugar del mundo pueden seguir la evolución de tormentas y analizar si esta tarde, mañana, pasado, puede haber una repetición de la tormenta que está en Rosario o bien va a haber cielo despejado. Bien, entonces vamos a comenzar con la exposición del tema cambio climático y tormentas intensas y ver si podemos responder a la pregunta si hemos llegado al punto de no retorno, al menos en nuestra región. Quiero antes agradecer a los organizadores, a Presid, por esta invitación y en especial a este taller organizado por la Segunda Seguros Generales, que me ha solicitado la exposición de este tema. Como vamos a hablar del cambio climático y de las tormentas intensas, tenemos que primero comprender qué es este cambio en el clima, quién lo produce. Es una realidad, lo estamos generando nosotros. Esta imagen muestra ya un impacto notablemente importante en el Polo Norte sobre derretimiento de hielos polares. Para comprender el cambio climático, por supuesto, primero tenemos que entender el clima. El clima está determinado en la Tierra esencialmente por el Sol. Estamos ubicados como tercer planeta en la llamada ecosfera, es una esfera de vida. Mucho más cerca haría muchísimo calor, mucho más lejos menos. En el pasado se consideraba que la ecosfera probablemente haya incluido Marte, todavía no hay certificación de eso, pero junto con la atmósfera, el suelo y el agua, el Sol y estos componentes determinan el clima. Del clima, muchas variables, ustedes conocerán muy bien presión, temperatura, humedad, etcétera, pero la temperatura y sobre todo a nivel de la atmósfera, donde estamos acá, el aire que respiramos tiene una cierta temperatura, el aire que nos envuelve acá. Entonces eso es absolutamente clave porque los humanos, pero todos los seres vivientes, los vegetales, el campo, está condicionado por la temperatura que hace aquí a nivel de la superficie terrestre. Por eso es fundamental analizar sus componentes gaseosos y también de partículas microscópicas, los llamados aerosoles, el polvo en suspensión, el hollín y por supuesto las nubes que van a influenciar las tormentas, que es el otro tema que nos interesa. ¿Qué ocurre al presente y qué ha ocurrido en el pasado? Lo que ha ocurrido es que la energía que nos llega del Sol es la que calienta la Tierra, el océano, la atmósfera, el suelo, el agua, etc. Y por supuesto, para lograr un equilibrio tiene que haber energía que se pierda. Entonces lo que entra tiene que ser igual a lo que sale, como el nivel de un tanque de agua. ¿Pero qué ha ocurrido estas últimas décadas? Existían los gases de efecto invernadero, pero nosotros le hemos agregado más gases. Esa parte roja indica justamente los gases y además partículas, en particular el negro de humo, el hollín, que se genera en la quema de combustibles, aún de la madera, etcétera, de los restos vegetales, está colaborando en aumentar la temperatura de la Tierra. ¿Será cierto que aumentó la temperatura de la Tierra o no? Bueno, esta es una gráfica notablemente interesante porque nos presenta la evolución del año 1000 hasta el 1900, prácticamente ven ustedes, de una temperatura promedio del orden de 14 grados, fuimos bajando muy poco, 2 centésimas por siglo,
2 centésimas, casi nada. Este es un estudio que hemos hecho con el profesor Mujundar en el 2009. Hemos determinado la pendiente de los datos anuales, que son estos, pero observen qué pasó en el 1900, qué ocurrió. Esa pendiente muy suave, negativa, cambió bruscamente a positiva, con un valor de ahora 6 décimas de grado por siglo, pero lo tremendamente preocupante es que este siglo, si seguimos así, hacia finales, vamos a tener entre 1 y 5 grados según cómo nos comportemos los humanos. ¿Qué está pasando a nivel general en la Tierra? Ese es un dato promedio. En realidad es del hemisferio norte, pero el hemisferio sur se ha comportado de manera parecida. Fíjense ustedes, los colores azules indican respecto de un valor promedio, valores más bajos de temperatura, y los colores más intensos, como estos, indican temperaturas más altas. Si se fijan las fechas, aquí el valor en aquella época del 1880-84, datos tratados por la NASA, no había satélites, no había, pero sí ya había termómetros, por ejemplo, y se puede inferir también el dato en el pasado. Teníamos estos valores, pero de aquel entonces, fíjense a dónde pasamos, aquí dice 2 grados, los valores más altos en la zona norte, pero también, por ejemplo, Amazonia, y en nuestra región, acá donde nos encontramos, centro-este de Argentina, del orden de 1 grado y medio más que en aquel momento. Esto es una demostración importantísima de que es cierto el cambio climático, pero ¿qué va a ocurrir en el futuro? Eso va a depender de ustedes y de mí, de nosotros. ¿Por qué? Porque está demostrado científicamente que el 98% del cambio climático lo generamos los humanos. El Sol, en el último informe del cual fui jurado de Naciones Unidas, el famoso panel intergubernamental de cambio climático, lo degradó al Sol. En el informe anterior decía que era el 8% responsable el Sol del cambio climático, y ahora en este informe dijo que fue solamente el 2% y ninguna otra causa natural. Entonces, convenzámonos, el cambio climático es una realidad y somos nosotros los responsables. Ahora, nadie conoce exactamente el futuro, pero sí podemos hacer predicciones según cómo los humanos desarrollemos nuestra actividad al presente, ya la estamos desarrollando, y en el futuro. Observen esta línea azul, nos vamos en un escenario llamado optimista, que ya salimos todos de acá y tomamos precauciones. Apagamos todo lo que no necesitemos, si tenemos que cambiar cosechadora, si la tenemos que comprar, preguntamos, no solamente por su color, por su eficiencia, etcétera, sino el consumo energético, y si fuera biocombustible, mejor todavía. Y ya veo que hay una conferencia que habla de electricidad. Ya hay maquinarias agrícolas completamente eléctricas, lo cual me parece excepcionalmente interesante. Cambiar los combustibles fósiles. Este es un escenario optimista. Sin embargo, la última reunión de 190 países, más en realidad, 190 países se pusieron de acuerdo en París en diciembre del 2015 y dijeron, bueno, por lo menos, vamos a tratar de que no supere 2 grados. 1 grado es muy difícil que lo logremos a fin de siglo, pero por lo menos 2 grados. Y aquí van a vivir en el siglo siguiente, 2100, 2200, nuestros hijos. Mi compañero, nos reunimos, vino de Alemania en una reunión que hicimos justamente en el Instituto Balseiro, celebramos 50 años recibidos, se imaginan ustedes, y me dijo que su nieta le hicieron un seguro de vida y la expectativa de vida le pusieron 110 años. O sea que nuestros nietos ya, que nacieron ahora, van a vivir acá. Entonces fíjense, o le dejamos este futuro, si nos comportamos como corresponde, o le dejamos este otro. El escenario pesimista es un escenario que prácticamente no se va a tomar ninguna medida, como el que yo he realizado con Business as Usual, que quiere decir todo sigue como está. Tomé los datos anteriores, los extrapolé y nos vamos a 5 grados. Bueno, uno puede decir, sí, no es tanto, no complica tanto. Fíjense América Latina, cómo resulta influenciada con zonas muy cálidas, la región nuestra entre 2 y 3 grados, no tanto a fin de siglo por los océanos que atemperan la temperatura de ese momento, van a temperar, y aquí la precipitación. Nuestra región va a recibir más lluvias, pero otras regiones, y aquí también
esta región sobre todo acoplada con el efecto del Niño, pero otras regiones de América Latina y aquí en particular Chile y el Cuyo de Argentina van a sufrir más sequías todavía de las que existe al presente. De nuevo, son predicciones, pero fíjense ustedes acá, si no nos convence esto, ¿quiénes son los responsables de este cambio climático? Decíamos los gases de efecto invernadero. El primero, el más importante, dióxido de carbono, producido por combustibles fósiles, uso de petróleo, gas y carbón. También la deforestación, que retira de la atmósfera, cuando produce la fotosíntesis, el dióxido de carbono, y si cortamos una planta y no renovamos, estamos quitando algo que puede retirar, secuestrar, se suele decir, ese dióxido de carbono de la atmósfera. El metano, otro gas importante en los desechos orgánicos y en los animales rumiantes, como los vacunos. Argentina tiene una alta proporción de emisiones de gases de efecto invernadero justamente por la ganadería. El óxido nitroso que se usa en la fertilización agrícola, que se desprende y va. Y fíjense ustedes desde nacimiento de Cristo, año cero, se ubican aquí, año cero. Avanzamos 1000, 1500, revolución industrial, 1750, hasta allí. ¿Cómo se comportaron estos gases? Sin ser especialista. Muy bien, casi todos constantes. ¿Y qué pasó en la revolución industrial en adelante? Los tres gases crecieron tanto que el que más colabora, fíjense lo que ha pasado, después de 800.000 años de datos, 800.000 años de datos, se sabe, por cilindros de la Antártida, por ejemplo, o de Groenlandia, que tienen kilómetros de extensión, se puede ir a ese periodo tan atrás, nunca la proporción de dióxido de carbono superó 300 partes por millón, pero digamos 300. Fíjense cómo estamos ahora. Más de 400. No hay manera de explicar este comportamiento si no somos nosotros, ¿ven? Porque perturbamos el clima y logramos esto. Entonces, conclusión, cambio climático es real y los humanos somos los principales responsables de este cambio. Ahora la pregunta, ¿vamos a una situación de no retorno climático o no? Bueno, para eso comparemos lo que ocurre con un sistema físico que tiene una forma cóncava, una superficie, ustedes ponen una esferita, como está aquí, la alejan de su posición de equilibrio y si la sueltan va a oscilar y todos nos damos cuenta, sin ser físicos, que va a tener que terminar por roce, por ejemplo, aquí en el medio. También en esta situación, aunque la curvatura acá es mayor, igualmente la esferita va a ir aquí. Si soltamos una esfera en esta situación, ¿qué va a pasar? No vuelve más. Bueno, eso está ocurriendo con el clima y va a ocurrir en el futuro según los modelos. Fíjense aquí, 1800, 1800, 1900, 2000, el presente. La temperatura ya ha subido del orden de 1 grado respecto de antes de la revolución industrial. Si seguimos así, un resultado intermedio, ni pesimista ni optimista, ¿se acuerdan cuánto era? ¿Entre cuánto? ¿1 y? ¿Habíamos dicho? Muy bien, 4 o 5. El promedio, 1 más 5, 6 dividido 2, unos 3 grados. Una situación intermedia a fin de siglo estaría acá. Estos modelos de Estados Unidos, de la NOAA y de la NASA, o bien de Europa, los tres predicen entre 4 y algo y 5 y algo grados, ¿entre cuánto? Entre el 2200 y el 3000. Ese dióxido de carbono que se va absorbiendo por los mares, etcétera, va a terminar generando una situación de este tipo, de no retorno. Lo ideal sería que hubiera subido, tomamos medidas y lo hacemos bajar, pero eso tenemos que hacer un comportamiento de escenario optimista. Este es un escenario intermedio, donde se va a hacer algo, pero no tanto. Así que ténganlo en cuenta para tratar de que podamos realizar acciones para que eso no ocurra, porque si no, nos vamos a una situación de no retorno en todo el planeta, le aclaro, no solamente en nuestra región. En cuanto a impactos ambientales, voy a pasar muy rápido, pero ya se están observando. Si por favor no fueron, sobre todo los que vienen del exterior, vayan rápido a ver el Perito Moreno en Calafate o el glaciar Uppsala, porque los sacerdotes salesianos sacaron esta foto en 1928, 5 kilómetros de glacial ya se derritieron, ahora si van cerca del glaciar Uppsala van a ver un lago enfrente, y si no van rápido no lo van a ver más. El glacial Chacastaya, la pista de esquí más alta del mundo en Bolivia, desapareció directamente.
No se puede más ir a esquiar al glaciar Chacastaya por justamente cambio climático. ¿Qué pasa en el Polo Norte? Vimos con las imágenes anteriores que sobre todo el Polo Norte es el que se está calentando mucho. Bueno, el Polo Norte, si el hielo del final del verano, que para ellos es septiembre, para el hemisferio sur, para nosotros es marzo, en septiembre antes llegaba hasta aquí y no permitía la circulación de barcos, ahora se ha reducido del orden de la mitad, esta zona blanca, por ejemplo, datos de 2012 con datos satelitales y terrestres, y ya los barcos pueden pasar. O sea, ese es positivo como factor. Pero ¿qué pasa? Como factor negativo ahora hay tremendas discusiones y yo espero que no lleguen a guerra, pero discusiones para decidir quién es el que tiene la soberanía sobre esta zona, sobre estas aguas, etcétera, porque se está habilitando eso, por supuesto, para extracción del petróleo, etcétera. Así como les recomendé ir rápido a Ushuaia, vayan rápido a Londres, si no han ido todavía, cuando digo rápido, en las próximas décadas, porque para convencer a los europeos londinenses, esta es una imagen de lo que podría llegar a ocurrir en un escenario pesimista. Esta es una barrera justamente para inundaciones del Támesis, fíjense que estaría desbordada. En Holanda estaría ocurriendo lo mismo. Un tercio casi de Holanda está bajo del mar, tiene una alta producción agrícola y ya están preocupadísimos y van a tener que elevar eso. Y se conoce en Nueva York el famoso toro del centro de Nueva York, con 2 grados más de temperatura el agua no llegaría hasta acá, llegaría hasta allá, pero con 4 grados irían en bote a verlo, al toro de Nueva York, que es 4 grados es el escenario pesimista que vimos antes, y 2 grados es lo que se está pidiendo. O sea que igualmente parte de Nueva York se inundaría, salvo que hagan barreras, etc. Una situación nuestra, claro, dentro de 5.000 años, es que Rosario se inunda, Buenos Aires hasta Asunción, la cuenca del Paraná y del Plata. Muy simple, porque se hace un cálculo elemental, se toma toda el agua que está contenida en glaciares y distribuida sobre los continentes esencialmente y en los polos, se derrite eso y eso eleva el nivel del mar del orden de 50 a 70 metros. Rosario está a 25, entonces Rosario desaparece. Buenos Aires con más razón y el norte también. Así que de nuevo, no digo que hagan especulación inmobiliaria, pero porque son de aquí a 5.000 años, pero son horizontes posibles. Yo no quisiera que nuestra ciudad desaparezca y que la región le ocurra lo mismo, que se transforme en un súper, ya no sería ni río, ¿no? Una zona de ese tipo. Y vean ustedes que también Brasil, la cuenca del Amazonas y zonas costeras, río, etcétera, sufre los impactos del cambio climático. Esto me preocupa mucho, pero al presente, una nación como es Maldivas, tiene presidente, tiene 350.000 habitantes, está al suroeste de la India y de Sri Lanka, a la ex Ceilán, tiene más de 1.000 islas, islotes, ya ha desaparecido algunos islotes, no están más, por el aumento del nivel del mar debido al cambio climático, que por un lado derrite las aguas de los glaciares y de los polos, y por otro lado, la expansión térmica, que los físicos lo saben muy bien, que se produce por aumento de temperatura del agua de los océanos. Ha generado que Maldivas, que su pico más alto, ¿saben cuál es el pico más alto? Digan un valor. Fíjense la imagen, más alto que... perdón, en la próxima se van a dar cuenta. Fíjense una imagen de una de las islas de Maldivas, que no sobresale ningún pico, así que seguro menos que un árbol es. ¿Saben cuánto es el pico más alto de Maldivas? 2 metros. Entonces, claro, cualquier aumento del nivel del mar termina o haciendo desaparecer gente que en sus casas tenía suelo, ahora tiene agua. Y los chicos de Maldivas han puesto imágenes, así como el presidente hizo una reunión de gabinete bajo del mar, justamente para impactar. Así va a ser Maldivas en el futuro, si no el resto de los habitantes del planeta no tomamos recaudo. Los jóvenes de Maldivas, si uno entra en la página de ellos, dicen, por favor, déjenos vivir acá. Queremos mantener nuestras raíces y no irnos. Y la capital está siendo protegida por Japón con una muralla, pero se imaginan ustedes ir a Maldivas, que dicen que es el paraíso. Yo no lo conozco personalmente, pero es el paraíso ir de vacaciones a un lugar donde al salir del hotel nos encontremos con una muralla y no con una playa como la que se ve aquí, para acceder al mar. Ahora pasando al tema que nos convoca de tormentas intensas,
En particular, nuestra ciudad de Rosario sufre periódicamente tormentas y, por ende, inundaciones. Eso viene ocurriendo en el pasado. Lo que está generando ahora el cambio climático es una modificación en el número de tormentas, en la frecuencia, porque si antes se medían aquí del orden de 800 milímetros por año, ahora se miden 900 y algo 1000. No ha cambiado tanto, 10, 15% de las últimas décadas ahora la precipitación total, pero se están concentrando. Está habiendo tormentas más intensas. Y el doctor Barros, una eminencia del Centro de Investigación del Mar y la Atmósfera de la Universidad de Buenos Aires y del CONICET, y profesor emérito de la universidad, junto con sus colaboradores hicieron el análisis de las tormentas intensas en un periodo de 4 años. Entre el 59 y 62 había 10 en promedio en esta zona. Esto es Santa Fe, fíjense ustedes, Chaco, Formosa, una pequeña parte de Paraguay, Corrientes, etc. Y pasó de este valor 10 a 32 en el periodo de fin de siglo pasado, comienzo de este siglo, lo cual es de esperar. Ojalá que no ocurra, pero según todos los pronósticos, que esta situación perdure. Esto es lo que ocurrió con una tormenta, que no podemos decir que exactamente esta sea debida al cambio climático, pero sí en el futuro se pueden dar. Acá en Rosario hubo una tormenta muy intensa que a las compañías aseguradoras les complicó mucho porque rompió vidrios. Y me explicaron, fíjense qué interesante, como explicó quien me presentó. Yo soy físico, no soy meteorólogo, pero trabajo hace muchísimo tiempo detectando tormentas, radiación solar, componentes atmosféricos. Pero un meteorólogo me explicó por qué algunas personas denunciaban vidrios rotos, si bien estaban cubiertos con un alero importante. ¿Saben por qué? Porque las tormentas de este tipo pueden ser como esta, fíjense qué notable. Son los famosos cúmulos nimbos. Este cúmulo nimbo, probablemente Rosario llegó casi al nivel de la superficie. Entonces el granizo que se mueve encima de la tormenta pudo haber viajado horizontalmente. Y entonces pudo efectivamente haber roto un vidrio muy protegido por un alero, ¿entienden? O sea, vean qué interesante cómo se puede comprender. Y el tema es que las tormentas no solamente van a generar mucha intensidad de lluvia, sino traen aparejado grandes intensidades de rayos en cuanto a número. Acá hay uno de ellos. Y les quiero mostrar un rayo que se generó este verano pasado en la Florida. Esta es una foto de un chico de aquí, y la notable historia es que gracias a una donación que nos hizo justamente la segunda, nuestro Instituto de Física Rosario, tenemos un detector de rayos que registra casi 1000 kilómetros a la redonda. Aquí está Rosario, este es el norte de Santa Fe, Entre Ríos, aún Uruguay, los rayos. Y con esto, Guardia Civil de la playa, que la nuestra se llama La Florida, pudo evacuar la playa, y el director de una escuela de kayak quería salir igual ese día, porque los chicos lo presionaban, y le mostró estos datos. Mirá que hay mucho riesgo. Bueno, no exactamente esto, pero datos de este tipo, y le mostró, bueno, no salió, y fíjense el rayo que ocurrió. Después le vino a agradecer. O sea que se puede prevenir. Y en el campo, por supuesto, lo mismo. Yo nací en el campo, mi padre miraba el horizonte, no teníamos esto. Y veía a la distancia, cuando veía unas tormentas como la de anterior, vamos, y en media hora nos daba para llegar hasta nuestra casa. Este es el evento que le mostré anteriormente. Y una información interesante que utiliza justamente la compañía de seguros, la segunda, es correlacionar datos satelitales con la posición de campos que están asegurados. Fíjense acá una tormenta con granizo en el 2015 en la zona agrícola de Río Segundo y Pilar, en la provincia de Córdoba. Acá está Río Segundo y acá está Pilar. En este mapa Google lo pueden ubicar. Aquí ven el río. Bueno, fíjense qué notable cómo queda bien registrado. Hasta algunos campos se ve que alguna parte estuvo afectada y otra no. Entonces hay una manera muy directa de hacer una verificación si efectivamente un campo ha sido o no afectado por este tema. Entonces, esto es en cuanto a la información, y lo que proponíamos anteriormente es hacer una práctica. En los que llegaron último se les pedía que instalen una aplicación, y le hago para que lo entiendan al dato. El dato
que vamos a analizar ahora si tienen, por supuesto, un celular o si tienen una tablet o algo donde puedan bajar una información, que es esta. Si ponen alarma de lluvia, van a ir a esta página web y vamos a trabajar con ella, van a ver qué interesante. Pero para que comprendan ese dato, tienen que entender esto. Un radar meteorológico es casi igual a un radar que de un aeropuerto. Emite una señal, el radar, en ese caso estaría un avión acá, rebota en el avión y vuelve y lo ubica con mucha precisión el avión, lo va siguiendo. Habrán visto ustedes, en las películas se suele ver imágenes, vieron de radar cómo va siguiendo un barco, un avión, etc. Pero acá en lugar del avión o el barco, lo que se ve es la tormenta. Y es tan bueno el radar que no solamente se ve la tormenta, permite determinar si la concentración, es decir, si es muy densa la nube, poco densa, si el tamaño de las gotas, si es una gota chiquitita, si es una gota intermedia, una gota grande, o si es granizo, el estado de la partícula, si es líquido o sólido. Y fíjense un ejemplo, yo les voy a mostrar un ejemplo, y hay una tormenta, justo ahora, recién hicimos, antes que ustedes accedieran, un análisis, y se ve la tormenta ya que está dejando Rosario, está avanzando hacia Victoria, Entre Ríos, pero aquí puse un ejemplo de 3 radares que muy amablemente puso a disposición el INTA, no solamente de los agricultores, sino de todas las personas. Tiene el INTA un radar que produce un análisis en este radio de 240 kilómetros, centrado en Paraná, otro radar centrado aquí en Pergamino, que es este otro círculo, y otro radar centrado en Anguil, cerca de La Pampa. Con estos 3 radares se reconstituye la imagen y los colores son parecidos al semáforo, salvo el azul, que acá prácticamente no aparece, que es muy, muy débil. Pero si ustedes ven verde, es una lluvia, como vieron esta mañana, que había una lluvia débil, no era esas gotas muy, por lo menos, bueno, lo que me ocurrió a mí, ¿no? A lo mejor ustedes habrán recibido una lluvia intensa. Pero cuando la lluvia es una llovizna, una lluvia muy suave, ustedes el radar les va a dar esta información de color verdoso. Si la lluvia es más intensa, de color amarillo, y ya cuando es roja, cuidado. Ni hablar si llega a ser de color rosa o más intenso, ahí ya prácticamente es granizo, así que hay que protegerse. Fíjense ustedes cómo con una sola imagen no nos daríamos cuenta, como vimos anteriormente, ¿ven? Con esta sola, hacia dónde va esta tormenta, porque podría venir hacia Rosario, pero irse para el norte, este, oeste. Sin embargo, observen la imagen siguiente, cada media hora, después esta otra, y aquí sí, ya vimos que esta tormenta está casi llegando a Rosario. Esto es interesantísimo, les propongo, me dijeron que ya algunos bajaron, no sé si la mayoría ha podido, ¿sí? ¿La pudieron detectar a la tormenta? ¿Dónde está? A ver, díganme ustedes, a ver, no son alumnos, yo tengo 50 años de docentes, imaginan, no lo tomen como un examen, pero ¿me puede decir alguno justo si la ubica ahora? La última imagen, ¿dónde está? Acá me están diciendo, ¿le podríamos ver alguno? ¿Tiene algún conocido, Victoria? Llámelo por teléfono, o en Concepción del Uruguay, etcétera, que le está por llegar la tormenta. A mí me ha ocurrido, le aclaro, 4 millones de trabajadores hay al aire libre, y muchos de ustedes lo son. El jardinero que viene a mi casa antes me preguntaba, ¿qué hago? ¿Voy? ¿No voy? Dicen, hay tormenta. Ahora mira. Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces el servicio, y está muy bien, dice que en un radio de 300 kilómetros a la redonda puede haber riesgo de tormenta, con granizo, etcétera, etcétera. Pero he visto que esa tormenta por ahí pasaba así, por Rufino. No venía para Rosario, se iba a Buenos Aires, ¿entienden? Entonces, gracias. Entonces, esto nos da la realidad de lo que está ocurriendo en el pasado, por supuesto, ¿no? La realidad, la última, suele ser unos 10 minutos antes, porque tiene que tener tiempo el radar para tomar toda la información, procesarla, enviarla al servicio meteorológico y a su vez luego que nos llegue acá. Pero vieron, a ver el que no tiene, fíjense acá, ¿lo puede pasar? Ah, buenísimo, lo felicito. Fíjense el que no tiene, ¿está viendo ahí? Geoposición a Rosario, si ustedes bajan, y además le va a llegar una alerta. Lo van a tener en el bolsillo y le va a decir, atención, hay riesgo de tormenta cercana. Les doy una recomendación. Si llegan a ver un cono, no se ve ahora, un cono siempre en el mismo lugar, no es tormenta. Una tormenta no se queda en un lugar mucho tiempo. ¿Saben lo que es? Probablemente es una emisora de señal de celular que está en la misma frecuencia que el radar en Buenos Aires. Si uno entra, no aquí, ¿no? Por ejemplo, el radar de Ezeiza
Claro, hay muchísimas receptoras emisoras, ¿no? De la señal celular, reenvía en la misma frecuencia que el radar y el radar se equivoca. Así que hay zonas con el radar de Ezeiza que termina pareciendo que hay siempre granizo, por ejemplo. Es tan potente esa antena que seguramente en esa dirección. Así que cuidado, si ven un cono hay que tener cuidado. Y perdura, son algunos errores. Habría otro, pero en general es muy bueno, le aclaro, este análisis. ¿Entendieron, por favor, todo? El que no tiene, muy simple, alarma de lluvia. ¿Entendieron todos? ¿Entendieron todo? Por favor, bájenlo, no se van a imaginar, van a ser consultados, van a ser los especialistas en donde viven y después entrenen a otras personas porque si no, no van a poder dormir. Les doy otro ejemplo. Mi hija y su esposo viajaban a Buenos Aires y detecto una tormenta por la autopista, Rosario-Buenos Aires. Estaban saliendo de Rosario, digo, quédense. No, no hay problema, seguimos, no. Quédense. Atravesó la autopista media hora, porque lo genial de esto es que le dice cuándo termina, no solamente cuándo empieza. Cuándo termina, uno se acostumbra y les da esa información. Entonces, piensen qué interesante que es para nosotros, para nuestra familia, para trabajar en el campo, para un montón de actividades. Entonces, si me da 5 minutos más, vamos a 2 aplicaciones, ¿es posible? Bueno. Vamos a esas 2 aplicaciones, después encantado. El que se quiera quedar, seguimos practicando, hacen todas las preguntas que quieran, y el que no. Pero yo no quiero que se vayan sin estas 2 aplicaciones más. Lo otro era radar, ¿se acuerdan ustedes? Que está en tierra y que detecta con mucha precisión. Esto es satélite que ve desde arriba. Es como si ustedes vieran a distancia una nube que está a 20 kilómetros. Dicen, bueno, probablemente esta nube sea nube de lluvia. Y los satélites hacen eso. Están lejos, analizan la Tierra como el famoso GOES-13, ahora va a venir otro más moderno, y al analizar registran, por ejemplo, esto. Fíjense, esta tormenta, por desgracia, si ponen RAAMB, entran en esta página, como está acá arriba, van a RAMDIS, dice Online Central and South America, y acceden a la región 1 y les aparece esto. Esta es una super tormenta que los colores, yo digo por desgracia porque los colores son justo al revés. Los rojos son lluvia tenue y los colores verdosos, ven, esto del centro, son lluvia mucho más intensa. Pero recuerden, un radar ve desde arriba, no ve la lluvia abajo. Entonces es una probabilidad de que realmente pase esto. Podría pasar esta tormenta intensa y no precipitar acá. Yo estaba, le aclaro, en el niño fuerte de 1998, ¿se acuerdan? Hubo un niño fuerte ahora, en Salta, acá había inundaciones, y en Salta el director de un instituto de allá, que estudia como nosotros energía solar, etcétera, me dijo lo siguiente: veíamos pasar las nubes desde el norte al sur, pero no precipitaban. Había sequía en Salta. O sea, puede ser que en un lugar pasen nubes de tormentas muy densas, pero no precipiten. En cambio, acá se dan condiciones meteorológicas en nuestra zona que efectivamente precipitan. Entonces, fíjense, por ejemplo, ¿qué les parece? ¿Hacia dónde va esta tormenta? Si hacemos esto. Sobre todo la parte más intensa, ¿ven? Si alguien viviera en Buenos Aires, ya estaría lloviendo un poco, perdón, me pasé, ¿ven? Le podríamos decir, cuidado, la tormenta va en esa dirección. En cambio, va para Entre Ríos, como vimos recién aquí. ¿Ven la tormenta? ¿Qué dirección toma esta tormenta? ¿Ven? Viene del noroeste y va hacia el sudeste. ¿Ven? Qué interesante. Bueno, esta es otra página que encantado después de verlo. Y por último, no me quiero ir sin esta porque este es el futuro. Este es el futuro y este es Windy TV. Si pueden poner, por favor, los que tengan posibilidad de acceder, Windy TV. Es muy interesante. Les cuento la anécdota. Esta imagen la generé cuando mi nuera tenía que hacer el día martes 25 a las 15 horas el festejo del cumpleaños de mi nieta. Y me dice, el servicio meteorológico dice que puede llover, pero hay otros dicen que no. ¿Qué pasará? Entro en un montón de servicios distintos, hago un promedio. Pero Windy me dijo, si ponemos acá la parte de lluvia, que efectivamente iba a llover. Y fíjense cuánto iba a llover a las 15. ¿Cuánto iba a llover? 11 milímetros. Una lluvia, eso es
por un intervalo de tiempo, ¿no? Y como iba a durar el cumpleaños hasta las 18, digo, bueno, a ver, durará la lluvia todo el periodo. ¿Qué pasó a las 18? ¿Siguió la tormenta encima de Rosario? ¿Ven? ¿Se desplazó hacia dónde? ¿Ven? Hacia Entre Ríos, Uruguay. Le podríamos haber alertado a alguien que esté en esa zona, que ya prácticamente casi no llovía más en ese momento. Bueno, efectivamente, tengo fotos que el día siguiente, este análisis lo hice el día anterior, el día siguiente realmente llovió. Esta es muy buena y por favor, esto es pronóstico, no hay premio Nobel de Meteorología, si hubiera, bueno, Crutzen puede ser uno de ellos, que pueda predecirle con 100% de seguridad, pero hay hasta opciones para poner distintas bases de datos. Esta es la de Europa, muy buena, a tal punto que se han quejado los norteamericanos porque parece ser que los huracanes en Estados Unidos, los europeos se lo predicen mejor que los propios norteamericanos, pero también, por supuesto, la NOAA es una base de datos interesantísima. Y que pido a ustedes y a todos que no le dejemos a los chiquitos del futuro esto, porque no solamente le vamos a dejar altas temperaturas, sino una tierra no cultivable. Fíjense este otro, qué contento que está. Y sobre todo mis 6 nietos, el último acaba de nacer, van a vivir no solamente en este siglo, sino probablemente en el próximo, y se van a acordar muy bien de nosotros. Muchas gracias por colaborar en ese sentido. Hola. Bueno, ahora vamos a una ronda de preguntas. A los que quieran preguntar les pasamos el micrófono. Si quieren levantar la mano. No es una pregunta. Primero felicitarlo por su exposición maravillosa que toca el corazón de uno. Aprovechando eso de tocar el corazón, hay que recordarse que de los 7 billones de habitantes que hay en el planeta, 1 billón de habitantes viven en las montañas. Y cuando se va a derretir el agua, esta gente va a tener que bajar la montaña o se va a morir de hambre. De la misma manera, si nosotros vamos a tener solo 1, ya no digo 2 metros, 1 metro más de agua del mar, mucha gente que está en la costa va a tener que moverse para adentro. Entonces, o lo hacemos por solidaridad, o nosotros lo vamos a hacer por dolor. Y es la verdad, estamos teniendo un apartheid, ¿no?, climático, donde prácticamente todas las islas, ¿no?, Borneo y toda esta gente del Pacífico, toda esta gente deberá desaparecer. Entonces, realmente estamos en el momento del primero donde tú decías, no hay que dejar que llegue realmente al punto de no retorno. Y esto depende de nosotros, ¿no?, nada más que nosotros. Gracias por tu exposición maravillosa. Gracias. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Si me permiten un comentario, ya que me dio la posibilidad. Efectivamente, un glacial es un gran supertanque que controla el agua y hace que los ríos ni sean muy caudalosos cuando hay el deshielo, ni tampoco no haya agua cuando no hay. Entonces controlan exactamente lo que usted dijo. Hay graves problemas ya en el presente con el suministro de agua de poblaciones que están alimentadas por ríos de glaciares. Y ni hablar, yo presenté el caso de Maldivas, de algunos lugares, pero las zonas bajas del planeta en general está muy comprometida. No sé si saben ya, Miami ya tiene una ordenanza que no se puede más construir edificios con la planta baja ocupada. Simplemente como los famosos paliafitos de las poblaciones antiguas. Bueno, hay que hacer los edificios en Miami dejando la planta baja. ¿Por qué? Porque con el metro que usted menciona, que muy probablemente vayamos a ese valor, no se va a poder. Van a llegar en bote y salir en bote desde los edificios si siguen así. Así que en estos momentos se están tomando ya en algunos lugares medidas por los impactos que va a haber en el futuro. Bueno. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buena la presentación. Gracias. 2 preguntas, si pueden ser. ¿Cómo no? Primero, estos alertas por radar son más cualitativos, ¿no? Por lo que entiendo,
es difícil por ahí cuantificar un volumen de precipitación con radares. Esa es la primera pregunta. Y la segunda es si los radares del CINARAM están activos en esta aplicación que mostró usted al principio. Perdón, si están, ¿me dijiste? Si están activos. Si la aplicación esta que mostró son radares del INTA, por lo que entiendo yo. Sí. ¿Los del CINARAM están también? Ah, SINA, dijiste. CINARAME. Ah, el que es... Los que están en Ezeiza, Sí, no pertenecen a este análisis, pero sí. Bueno, la idea, quizás conozcas, es que Argentina se radarice. Ya hay uno en Córdoba que va a entrar, no sé si ya comenzó a funcionar, en Mendoza, pero es cuando hay tormentas intensas que lo activan. La idea sí, que el país, por supuesto, se amplíe. Y hay más radares. No tuve tiempo, pero si ustedes entran, ponen, así como les mostré acá, radar INTA, pueden entrar directamente en el radar de ellos que tiene más información. Y respecto a la primera pregunta, sí, como habíamos indicado aquí cuando presentamos el radar, se puede detectar concentración también, que existe esa información. El radar es excepcionalmente interesante porque justamente es una señal que viaja, rebota y vuelve. Según la concentración, si es mayor o menor, hay más o menos, entre comillas, rebote. Decimos backscattering en la jerga científica, digamos, y eso da información también de la densidad, así que se puede estimar, efectivamente. Se puede hacer bastante análisis también cuantitativo, ¿no? Esto es presentar la evolución de la tormenta. Muchas gracias. No, por favor. Perdón, ya que me dice, ¿vieron las carreras de Fórmula 1? Que dicen dentro de 2 minutos y 30 segundos en la esquina tal va a llover y por tantos segundos, entonces ya saben los responsables de la escudería tal, el neumático, o si tiene que bajar velocidad, etc. Si uno tiene un equipamiento, yo le comento, si me permite, una historia. Yo trabajo con la NASA desde hace bastante tiempo, al lado de Washington. No se imaginan la cantidad de radares que hay alrededor de Washington, nada más que por una cuestión de ser la capital de Estados Unidos. El Goddard está ahí cerca, y un compañero mío me iba a llevar a la universidad cercana de Maryland, y a uno no puede llegar tarde, se imaginan ustedes, ¿no? Uno llega un minuto. Había una tormenta tremendamente intensa, entonces ya pasaba el tiempo y digo, bueno, le voy a llamar al profesor que no voy a llegar. Y le digo a mi compañero, y él dice, espera un momento, hizo lo que yo hice recién, fue para atrás, la hizo avanzar y dijo, no, 15 minutos termina. Terminó en 15 minutos y llegamos a tiempo a la reunión. O sea que si uno dispone de información, les aseguro, esto puede dar muchísimo en cuanto a potencialidad para entender la evolución del clima, los impactos que puede tener, tiene todo tipo de utilidad, ¿no? Yo quiero hacer una pregunta. Sí, ¿cómo? Se habla de cambio climático y se habla de ciclo húmedo en este momento acá en la zona de Argentina. Quería saber qué potencia de estos dos fenómenos, o sea, lo estamos viendo, pero digamos, se potencia por ser ciclo húmedo, además, lo que está pasando con las inundaciones. El último informe de Naciones Unidas es mucho más preciso en el área de temperatura que en precipitación. Este es un informe que hizo el CIMA, que lo tomó el IPCC, el panel intergubernamental, en el 2007, y efectivamente da esa zona, si se fijan, en algunos informes aparece con un rayado, que quiere decir que no hay una seguridad intermedia de que eso ocurra. Al no estar rayado ahí, le daría una probabilidad relativamente alta. Pero aclaro, este es en un horizonte, si se fijan, por las temperaturas intermedio. Si nos vamos a lo que decía antes, business as usual, va a ser todavía peor que esto. Si hacemos cuidado, va a ser menos que esto. O sea que hay sí proyecciones de cuánto sería el aumento, no solamente en número de milímetros de agua, sino de tormentas intensas que podrían generarse en distintas zonas. Pero aclaro, ¿no? Como les dije, por el contrario, la gente de los viñedos de Mendoza están preocupados por el tema que al revés, a ellos se les va a producir sequía, ¿no? El clima es muy dinámico, no es que toda la tierra... Y fíjense qué interesante, el Polo Norte, que se está derritiendo, produce más vapor de agua y un frío muy intenso que hubo en Europa, lo explicaron por el calor en el Polo Norte, porque eso produjo más vapor de agua, el vapor de agua generó en la atmósfera, por supuesto, en esa zona se condensa, los vientos lo trasladaron, hubo más precipitación en el norte de África y de esa manera explicaron un frío muy intenso. Y habrán visto la película El día después de mañana, ¿no?
que en realidad, bueno, pasa en un tiempo muy corto. Si fuera real, pasaría en un periodo bastante más largo. Pero el aumento de la temperatura puede producir mucho frío. Por eso, que me disculpe el señor presidente, que dio como ejemplo de un país que no cree en el cambio climático, que dio el ejemplo, cómo ahora hace frío acá y dicen que la Tierra se calienta. Puede haber fenómenos y puede haber todavía más frío. La variabilidad climática, así como aumenta la temperatura, la amplitud también puede llegar a aumentar. Sí, gracias. Gracias. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? ¿Me permite una pregunta? Sí, cómo no. Que levante la mano al menos una aplicación que logró hacer. ¿Quién logró establecer una de las aplicaciones? Buenísimo, lo felicito. Genial, porque lo hago también con mis alumnos y todo, a ver si lograron eso. Y los que no, por favor, si se quieren quedar, encantado. Tenemos que ir afuera porque cierran ahora el lugar. Si quieren hacer preguntas, si quieren que veamos con más tiempo las aplicaciones, encantado. Muchísimas gracias. Bueno, a vos, muchísimas gracias, Rubén.